En una palabra, caliche es un punk. Hola, ¿cómo están? Estamos súper contentos de estar acá, de este espacio, de este es nuestro primer episodio, eso es un sueño para nosotros y qué mejor forma con una persona que admiramos, que nos mostró la pasión que él tiene por el punk, por su barrio, por su ciudad y ese es Caliche. Caliche, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros en serio es un honor que nos prestes tu casa para este espacio. Por cierto, estamos en la casa de Caliche, como pueden ver, muy punkera de su parte. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito quién es Caliche. Yo doy una introducción. Caliche es un punkero de Castilla que ha escrito un libro, que tiene una pasión enorme por su cultura. Y quiero que contes quién sos vos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y no, pues soy un habitante del barrio Castilla, he vivido toda la vida en el barrio Castilla, amante de la música, y baterista pues de la agrupación Desadaptados, mm, amante a la vida, yo vivo la vida intensamente, la amo intensamente y no soy mucho, soy simplemente un punkero que hace música y que se dedica a eso, al punk. Yo siento que vos sos una persona literalmente que es alguien de la escena punk que la gente ve como referente. Yo siento, pues a mi parecer, que con tus recorridos y con tus cosas es alguien que ha estado por ese camino. Contanos un poquito de lo que es el punk, de lo que es el punk para vos, por ejemplo, y lo que te ha llevado por ese camino. A ver, no sé, los que me ven a mí como referente, porque escogieron tan mal referente, que van por mal camino. ¿Qué es el punk para mí? No, pues la forma de vida que yo asumí vivir desde la adolescencia, dedicado a la música, a investigar, a hacer música con el grupo. Eso ha sido lo que yo me he dedicado, pues realmente mi pequeño mundo ha sido ese, la música, yo no me he salido de eso. Donde yo voy, voy con la música, que acampar, aquello y lo otro, siempre ha sido la compañía que he tenido a mi lado y, y toda mi vida circula alrededor de la música. Bueno, yo creo que igual también es necesario que le contemos a la gente un poco sobre el por qué estamos acá, que es el punk. Entonces cuéntanos un poco qué es el punk o qué es el punkero. A ver, el punk es muy complicado porque es muy amplio. Digo que es una expresión humana que tiene que ver con el arte, con las diferentes artes, una expresión que se manifiesta en las diferentes artes. Es una forma, una actitud frente a la vida y una forma de pensar. También una forma de hacer, yo creo. Mm, En la forma en que yo asumo el punk, lo asumo desde que, desde una posición política, digámoslo así. A mí el PUM me posibilita pensar de otra manera, hacer las cosas de otra manera, mm, relacionarme con la gente de otra manera. Y eso en sí ya es un acto político, de Ujú. cómo nos relacionamos con los otros, cómo vemos el mundo, cómo lo nombramos. Y en cierta forma el PUN a mí me ha, aunque suena muy cliché, me ha empoderado, ¿cierto? Me ha empoderado porque desde el mismo filosofía que trae el punk del hazlo tú mismo. Me ha dicho, así no tengas los medios, así no tengas los recursos, así no tengas la técnica, lo puedes hacer, hacerlo, ¿cierto? Entonces eso me ha llevado a hacer cosas que nunca pensé que yo iba a hacer, como escribir un libro, ¿cierto? Como tocar en una banda, ir a muchos lugares que nunca me imaginé que iba a ir. Y eso fue por la música que nos ha dado eso, esa posibilidad. ¿Y tú qué crees que es lo que tiene el punk de diferente a otros géneros musicales que permite que se construya toda una cultura, un movimiento casi político, mejor dicho, netamente político frente a la vida? Diferente a otros géneros musicales, por ejemplo. El hazlo tú mismo del PUN es, es muy abierto, o sea, es incluyente, todo el mundo lo puede hacer, esa es la filosofía del PUN, todo el mundo lo puede hacer, tú puedes hacer un fanzine, tú puedes hacer una banda, tú puedes realizar tus propios conciertos, tú puedes pintar tus propias camisetas. Entonces, el PUN en sí es un mensaje incluyente, ¿cierto? Y eso yo creo que es lo más importante porque si uno va a tocar reggae,
tiene que aprender a tocar música, es música que es muy bien hecha. Si va a tocar aprender otra música, tiene que aprender a tocarla, mientras que el punto decía, con 3 acordes puedes hacer música, no necesitas más, no necesitas mucha técnica, simplemente necesitas es que actitud, es lo importante dentro del punto, es la actitud, más que la técnica. Vos hablaste de esto de hazlo tú mismo. ¿A qué te referís con esto de hazlo tú mismo? Hazlo tú mismo es una filosofía del punk que dice, o sea, no tienes que esperar a que otros lo hagan, tú mismo los puedes hacer, ¿cierto? Yo lo veo como una socioeconomía que va en contra del capitalismo. En un momento en que las bandas musicales estaban comercializándose mucho y tirando por un aburguesamiento, el punk reivindicó la calle, reivindicó lo mínimo, el minimalismo, ¿cierto? Y reivindicó de que no tendría que ser músico para tocar música, no tienes que ser profesional. Vos mismo desde el empirismo lo puedes hacer. Entonces es eso, es una filosofía que lo empodera a uno a hacer las cosas por sí mismo. Entonces, cuando vos decís que no hacemos como que tenemos que hacer las cosas como por uno mismo, no te referís solamente como a la música, sino como también a lo que uno viste o a lo único que quiere hacer. Esa es la filosofía. Lo que pasa es que ya no se vive así. Pero en los años 80 eso fue la parte de la forma de vida que nosotros asumimos. En un momento en que la cultura estaba, pues, digamos así, estaba entrando mucho dinero, la ciudad estaba cambiando y estaba pasando de ser una villa, una aldeita, a convertirse en una sociedad ya más cosmopolitana, digámoslo así, más materialista, más materialista. En ese sentido, nosotros asumimos hacer las cosas de cuenta propia, nuestra propia ropa, o sea, no aportarle al capitalismo, digámoslo así, salirnos de esas lógicas hegemónicas, homogenizantes y dar un paso adelante, hacer las cosas por nuestra propia forma, ¿cierto? Desde nuestro propio hacer. ¿Y tú crees que en la cultura punk, aparte de la música, qué otros medios se utilizaban para expresarse? Aparte de la música estaban, por ejemplo, los fanzines, que fueron importantes, que los fanzines eran los medios de comunicación, pues como los periódicos, digámoslo así. Pero también yo creo que la ropa también hablaba, porque en la ropa también habían unos mensajes, ¿cierto? Unas inscripciones que uno hacía, en las mismas prendas, los botones. Entonces eran prendas, digámoslo así, que estaban en cierto nivel politizadas. ¿Cierto? Todo estaba cargado de un mensaje. La misma forma de andar, la misma forma de comportarse en los espacios, estaba cargado de un simbolismo y un mensaje. La misma forma de ocupar los espacios, pintarlos, marcarlos, todo eso estaba hablando, ¿cierto? Y todo estaba cargado de un mensaje. Bueno, hablemos como un poquito de lo que fue la llegada del punk a Medellín y pues especialmente eh, a Castilla. ¿Por qué, por qué esta escena y que fue una escena extranjera que llegó pues a Medellín? ¿Por qué esta escena y por qué no otras? O sea, ¿por qué ustedes decidieron, listo, nosotros vamos a hacer, Castilla va a ser punkera? No fue así, pues, de que decidimos hacer esto, sino que pues, yo creo que es el devenir lo que se fue generando. No sé por qué Castilla desde el principio del año 80 fue tan rockera. O sea, había tantos jóvenes metidos en el rock, no sé por qué. Pero había mucha presencia de jóvenes rockeros en toda la comuna noroccidental. Desde Castilla, Francisco Antonio Sea hasta Boyacá, Santander, 12 de octubre, López. O sea, era un territorio donde había mucha presencia de rockeros. A medida que fue entrando la música, fue entrando también el punk con algunos discos. En ese momento no sabíamos que eso era punk, pero sí marcaban una diferencia por el sonido y las carátulas. Y eso nos comenzó a atraer. Ya a medida que comenzamos a distinguir que era punk y que no, llegó un momento como de decidirnos. En ese momento la juventud estaba en una búsqueda de identidad, los jóvenes estaban buscando identidad, ¿cierto? La cultura de la que habíamos vivido, pues la cultura paisa, la cultura de Medellín, la cultura del país, no nos permitía hacer lo que queríamos ser. Entonces buscábamos otras formas y el rock fue una. Y muchos jóvenes se metieron por el rock, algunos más por el metal, la vieja guardia, y otros nos fuimos decidiendo por el punk, por los mensajes, por la música, las carátulas, nos fueron atrayendo hasta que hubo un momento en que tomamos una decisión, o punk o metal, o qué vamos a hacer. Y decidimos tomarnos, pues meternos por el punk, porque era eso, como asumir una identidad, o más que una identidad,
era asumir la diferencia, Ujú. era asumir la diferencia, diferenciarnos de los otros. Eso es lo que queríamos, diferenciarnos de los otros, de toda la gente, la comunidad, inclusive entre los mismos PUN, diferenciarnos de los mismos PUN. Y aquí estaríamos hablando más o menos de qué época, pues de qué años. 85, 86 más o menos, 85. Y entonces, no sé, siento que nos gustaría también mucho saber cómo era ser joven punkero en esa época, en los 85, Bueno, 86. no era fácil, era riesgoso, era peligroso, eh, era como tener cáncer, algo muy peligroso realmente, por la estética, porque la gente vivimos en una sociedad que no es cosmopolita. A partir del discurso que tienen, no es así. Una sociedad muy que no acepta la diferencia. A uno le da dificultad aceptar la diferencia, ¿cierto? Entonces, claro, ser diferente era ser provocativo, era ir en contra de lo que estaba pasando en el momento, culturalmente. Porque tuvimos, o sea, nosotros realmente quien nos reprimió más fue la policía, porque no aguantaban eso, la diferencia, ser el otro. No era porque representábamos un peligro al Estado, no era por lo otro, sino porque por ser diferente, eso acá ya era una irrupción muy fuerte. Entonces, claro, en un momento en que no habían almacenes para usted comprar su ropa, para comprar unas botas, para comprar una correa. Usted tenía que hacer todo por cuenta propia. Hazlo tú mismo, volvemos a lo mismo. Ujú. Si vos querías tener una camiseta pintada con un grupo, tenías que pintarla vos mismo, decirle a un amigo que te la pintara, pero había que hacerla por uno mismo. Y así era todo. Dificultad para comprar instrumentos, no habían almacenes para instrumentos, entonces, ¿cómo los conseguimos? O los mandamos a hacer, los compramos en una prendería. Entonces había que ser muy recursivo, muy creativo. El PUN, yo creo que en esos momentos a nosotros nos movió el piso y realmente debido a tantas dificultades era porque teníamos que estar tan metidos en eso, ¿cierto? Porque no era fácil, entonces había que sumergirse de lleno. Si usted quería aprender de música, tenía que sumergirse de lleno. No es como ahora que mueves un clip, pones ahí PUN de Suecia y te salen todos los grupos de Suecia, pones PUN de que no sé qué y te sale todo muy fácil, ¿sí o no? Lo Sí. descargas toda una biblioteca en un día, bajas 3.000 canciones. Nosotros grabar un disco era muy difícil, había que ir hasta otro barrio, había que ir caminando, teníamos que saber quién tenía un equipo de sonido para que nos lo grabara porque no había en dónde. Entonces ser punera, pues era estar en contra de la corriente, moverse en un ambiente, en un mar de precariedad. Hablas de algo muy interesante y es que en ese momento de la tecnología y todo esto, ya es muy fácil encontrar música y en internet y todo eso, pero en esa época que era más difícil la divulgación de la música. ¿Ustedes cómo hacían? Ustedes llegan como, uy, ese sonido, alguien se los mostraba. al- O cómo llegó, sí, exacto, Sí, Es cómo que llegó a Medellín. el pum. O Ujú. sea, co- es como una mala hierba. No se sabe cuándo ni dónde apareció, pero apareció por ahí. ¿Yo no? Y como le digo, en los bailes de rock se ponía la rock vieja guardia, los diferentes géneros de rock. Glam, qué sé yo, sinfónico, diferentes rock. Y algunos por ahí les mandaron un cassette de Sex Pistols y comenzó a rodarlo. Hey, mira esta banda tan rara, no sé qué, y comenzó a rodarlo. Y bueno, algunos lo escuchaban, pero todavía no se sabía qué era. Y así pasó con varios discos, así pasó con los primeros discos en ese momento, no había esa división de que, pum, aquello y lo otro, ¿no? Por ejemplo, en las notas, que eran los bailes de rock, se ponía toda clase de rock, y todos bailábamos metal, nos tirábamos al suelo a revolcarnos a bailar Slayer, Venom, ponían Janis Joplin, bailábamos Janis Joplin, nos los oíamos, ponían pum, The Clash, qué banda, esas primeras bandas, y todos lo bailábamos, o sea, no había una diferenciación, pero apenas comenzó a llegar el mensaje empezamos a entender cosas, que en el punk los punkeros rechazaban los hippies, aquello y lo otro, que entre los rockeros en Inglaterra habían broncas entre los mob, los rockeros, los punk. Entonces, era un momento en que aquí estábamos en las tribus, en las galladas, las pandillas. Y eso se comenzó a filtrar esos mensajes y eso se comenzó a expresar en las relaciones. Entonces habían choques entre algunos y otros por la territorialidad, por la misma música, habían choques. eso te iba a preguntar. Por ejemplo, ustedes tuvieron como diferencias. Uno siempre tiene como la idea de que los punkeros se odian con los rockeros. Por ejemplo, ustedes O tuvieron esa sea, diferencia. aquí pasó eso, pero fue por la mala información que te digo, Ajá. porque interpretamos lo que pasaba en Inglaterra a nuestra manera.
en el caso personal de nosotros no nos pasó eso, ¿por qué? Porque nosotros donde nos manteníamos en una casa, acá una cuadra abajo, que era la casa de Reguinero Kendo, el negro, el baterista de la agrupación Pichurrias, y el bajista, y ahí también el hermano de él era Giovanni Oquendo, el bajista de la banda de nosotros. Nosotros pasamos prácticamente la adolescencia en esa casa, porque ese era el lugar de encuentro. El negro era coleccionista de música, metal, punk, vieja guardia. Entonces esa casa estaba llena de gente constantemente, porque gente que venía a hacer intercambio musical con él. Entonces como al negro le gustaba el metal, el punk, el rock, allá llegaban rockeros, metaleros. Y por ejemplo allá nosotros conocimos a Carlos La Bruja, el guitarrista de Parabellum y de tantas bandas que ha sido tan importante. Conocimos a Piedad y Vicky de Fértil Miseria, a La Yola, la baterista de Fértil Miseria. Yo en ese momento eran metaleros, iban donde el negro a grabar música. Y allá nos encontrábamos y no nos agredíamos, sino que entablábamos una relación. Entonces nosotros no tuvimos esa bronca como con el metal ni nada, porque también en nuestras raíces musicales escuchamos metal. O sea, pasamos, nosotros hicimos como el curso de la escuelita. Comenzamos con Janis Joplin, con Jimi Hendrix, y fuimos así subiendo como en el rock pesado, ¿cierto? Hasta llegar al heavy metal, llegar al metal, al thrash. Yo escuché Bulldozer, Celtic Frost, Slayer, Venom, Hellhammer, o sea, metal, metal, metal. Ya luego dimos un paso pues a un lado y dijimos, no, vamos a escuchar solo punk, nos dedicamos a escuchar punk. Pero yo siempre estuve en los cassettes, siempre me gustó la música y siempre toda la vida he escuchado otras músicas, no solamente el rock, música social, también me han gustado, música folclóricas, también las escucho. Caliche, nos gustaría que nos contaras un poco sobre algo que nos parece muy curioso y es los nombres de las bandas. No sé, si que nos puedas decir de eso, algunos ejemplos. A ver, los primeros nombres de la banda eran en cierta forma muy controversiales, muy críticos, eran una forma también de... a ver, estoy perdido ahí. Yo creo que los nombres de las bandas en ese momento expresaban lo que estábamos sintiendo como jóvenes y en cierta forma expresaban ese rechazo a la sociedad del momento. No, por ejemplo, era un nombre de ese momento que es una negación, ¿cierto? Futuro simple, que nos hablaba un momento también muy crucial para la ciudad donde veíamos el futuro de una forma muy oscuro, porque la muerte es lo que se estaban poniendo en ese momento. Entonces los nombres eran como, retomaban como ese carácter de la ciudad, por ejemplo, NN, en un momento en que la desaparición forzosa en el país estaba creciendo y implementando, ¿cierto? Crimen impune, caso de homicidio, ¿cierto? Nombres que tenían una referencia al conflicto, a lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces eran lo que estaban, pues eran nombres que tenían que ver mucho con la realidad. No eran simplemente como un ideal o algo bonito por poner o llamarse, sino que estaban relacionados íntimamente con las experiencias diarias y cotidianas de la vida en esta ciudad tan violenta. Y una vez que hablamos como vos también decías que habían como grupos que ustedes tenían, no me acuerdo y todo cómo se llamaba uno, por ejemplo, esos grupos de semen y Ah, todo bueno, eso. esos son galladas, lo que Ajá, llamamos galladas, epa. pandillas, pandillas, ¿cierto? Tribus urbanas. Entonces acá en el barrio, a ver, a principios de los 80 nosotros nos influenciaron varias películas. Una de ellas fue, por ejemplo, mm, los guerreros, ¿cómo es que llamaba esa película? ¿Cómo se me va? Bueno, sí, Los Guerreros, es una película de Nueva York donde fue grabada en 1979 y donde muestran pues como la relación que había entre las diferentes pandillas allá. Nosotros al ver esa película nos tocó como mucho también y decidimos también hacer como una especie de pandilla. Entonces portábamos los nombres atrás en la chaqueta, nos vestíamos como todos iguales, muy homogéneos y nos poníamos el nombre de la gallada atrás. Y acá en el barrio, en la comuna, sucedió. Por ejemplo, los Pig eran también con su particularidad, su forma de vestir, tenían su logo y también lo usaban en la chaqueta. Igual los Sport. Entonces cada gallada empezó a tener como cierta particularidad, a distinguirse de los otros, ¿cierto? Entonces cada uno tenía su nombre, tenía un lugar donde ubicarse, tenía también sus propios ¿qué? Apodos, como llamar a sus compañeros. Entonces, cada gallada se diferenciaba de las otras galladas. Entonces estaban los dementes arriba en el barrio París, los dementes que conformaban la primera banda de punk fueron las pestes.
estaban también en Kennedy, los Kennedys. Acá en Castilla estábamos los Por, los Semen, los Disorder. En Pedregal estaban los Demon, ¿cierto? Entonces eran galladas, galladas que asumíamos un nombre para diferenciarnos también. Y ya que hablas de galladas y de la ropa, ¿cómo era la ropa? ¿Cómo era la ropa de ustedes? ¿Qué tipo de ropa utilizaban? Porque uno tiene el contexto del punkero, obviamente, con el pelo pintado, con cresta, con taches. ¿De dónde sacaban esa inspiración? ¿Y ustedes qué usaban? Pues en el primer momento era complicado vestirse pun, porque por ejemplo buscar ropa negra no se encontraba ropa negra tan fácil. O sea, había que teñirlas con las cajitas de iris negro, Ujú. con iris, había que teñirlas. Uno tenía que hacer la ropa como se le iba imaginando, ¿cierto? Íbamos por ejemplo a la minorista a conseguir cosas de segunda, gabanes, chaquetas, correas de cuero que tuvieran como hebillas bien estrambóticas y cosas así, entonces y empezábamos a conseguir las cosas así. También, por ejemplo, allá por las peleterías del centro, por donde quedan, por ejemplo, íbamos a Mil Variedades, a esos lugares a comprar prendedores y cosas para las chaquetas. Los botones, los tocaba hacerlos. Entonces, por ejemplo, algunos los hacían en madera, hacían las rueditas en madera, les pegaban un peito de cuero al gancho y con cuero pegaban el gancho. Otros lo hacían, por ejemplo, con monedas grandes. Las monedas grandes de 50 centavos antes o de peso, eran monedas muy grandes. Entonces algunos por detrás le ponían el gancho, le pegaban el gancho y por delante le ponían una imagen. Entonces, como te digo, era ser recursivo. Era, sí, era cada uno buscaba como, y como irse vistiendo, como irse diferenciando de los otros, pintando la ropa. Y yo creo que la ropa, obviamente es difícil conseguirla, pero ahora los instrumentos, ¿cómo se llaman los instrumentos? Los instrumentos, obviamente son más caros, más duros de conseguir. ¿Ustedes qué Sí, por usaban? ejemplo, en ese momento instrumentos de primera comprados en almacén no habían. Todos fueron, algunos fueron hechizos, otros fueron comprados de segunda. ¿Cómo se llaman esas cosas del centro? En... Prenderías. En prenderías porque algunos grupos, por ejemplo, de música tropical, empeñaban los instrumentos, empeñaban una guitarra, qué sé yo, entonces se iban consiguiendo así baratos, pero por lo general eran de segunda, pues no instrumentos buenos, de buena calidad. No, será muy escaso ver que una guitarra con microafinación o con, pues, ver en el momento una guitarra, qué sé yo, Jackson, que ya, pues, no habían, no eran instrumentos de marca, eran instrumentos guerreros que se conseguían, pero que no eran buenos realmente. Y los instrumentos no los hacían. Algunos sí, algunos lo hacían. Cogíamos, por ejemplo, la imagen de un bajo, de una guitarra, se compraba un tablón bien grande y se llevaba a una ebanistería. Y que nos lo cortaban y nos lo hicieran, ya le conseguíamos los micrófonos que no eran micrófonos de bajo, sino de guitarra electroacústica. Y así se hacía el Y así se iban instrumento. yendo. Sí. Por ejemplo, vos que, pues para darle contexto al público, vos sos baterista. Tocó hacerla la primera batería. Yo comencé con unos tarros de saltines que les puse unas radiografías y les pegaba pasito. Pero al poco tiempo, Ringo, el baterista de las pestes, empezó a hacer unas baterías él, hechizas. Y le hizo una al negro y el negro me la vendió a mí. Entonces ya fue la batería con que empecé a tocar. Cuando decís que es hechiza, ¿a qué te refieres? Es hecha por uno Ok, mismo. En cartón, con hierro, qué sé yo. Es hecha por uno mismo. muy chévere. Ujú. Entonces, por ejemplo, que no teníamos para el bombo, no teníamos la caneca de hierro, entonces, ¿qué hacíamos? Abajo allá hay una revueltería, y en la revueltería, todo ese revuelto que sobraba pues antes lo echaban ahí, era como la basura. Ujú. Muchas veces íbamos por la noche, tirábamos el revuelto a la calle y nos robábamos la caneca. Tocaba así. Sí, es que yo siento que por eso a nosotros también nos apasionó tanto cuando uno ve a una cultura que se empeña tanto en mostrar lo que ellos quieren mostrar. Y ustedes fueron, creo que referentes para el arte y la cultura de que si uno tiene como la pasión y las ganas, literalmente puede coger cualquier cosa a la basura. Eso no pasaba en otras expresiones artísticas. Ujú. Eso no pasaba en otras expresiones artísticas y era eso, esa necesidad, no sé si de comunicación, de, de, De de, de expresión. expresión, de contar lo que estaba pasando, pero también era,
la pasión por pasarlo bien, porque no solamente lo político, en medio de la mortandad, en medio del sangrerío tan tremendo, era también la danza, el ritual del baile, reivindicar la vida, el baile, el afecto con el otro. Entonces también yo creo que lo primero que nos llega al PUN es eso, es el afecto, el contacto con el otro, la alegría, la amistad, y ya va llegando la música, ya van llegando cosas que van nucleando eso, ¿sí o no? Pero yo creo que lo primero era eso, el divertirse, el placer de la música, sí. Yo siento que el punk y más vos tuvo momentos difíciles, ya sea, por ejemplo, con la autoridad, con la política, sí, con todo ese sector. Por ejemplo, De autoridad. sí, de autoridad, ¿cómo era esa relación con ellos? A ver, en los 80 la educación era una educación autoritaria. Nuestros padres eran autoritarios. Uno cometía una falla y la pela era tremenda, nos azotaron. Uno llegaba a la hora que no era, nos azotaron. O sea, era eso, era el castigo estaba permanente. De una u otra forma siempre estaba el castigo. Y la sociedad era una sociedad autoritaria donde quienes dominaban la sociedad, los hombres de 30 40 de 40 50 años. En ese momento los jóvenes no tenían posibilidad de nada. Decidimos, no sé, eso se fue dando un rompimiento generacional muy fuerte. Nosotros no queríamos vivir como habían vivido nuestros padres. Queríamos vivir de otra forma, sentíamos de otra forma. La ciudad estaba cambiando y queríamos hacer otras cosas distintas. Entonces, de una u otra forma, rechazamos el mundo adulto. Y rechazar el mundo adulto era rechazar el mundo de la autoridad. Estábamos amedrentados por nuestros maestros, que eran autoritarios, rígidos, y estábamos amedrentados por ellos. Me echaron dos veces de un colegio, ¿cierto? De dos colegios me echaron. Entonces, por un lado los colegios, los profesores, por otro lado la policía era autoritaria con los jóvenes, los padres. Entonces, en ese momento era una lucha contra toda la sociedad. Hay que decir que en el 83 un joven mata a un ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un joven de un barrio popular, y desde ahí empieza lo que se llama el sicariato. En ese costal del sicariato caímos todos los jóvenes que hacíamos parte de los barrios populares, todos que comenzamos a ser parte de ese estigma, ¿cierto? Joven igual barrio popular, malandro, qué sé yo. Entonces eso fue muy fuerte, pero también fue como lo que nos impulsó a hacer las cosas, ¿cierto? Eso también lo que nos motivó a chocar, a buscar nuestros propios ideales, a darnos confianza en que no estábamos equivocados, lo que estábamos haciendo a la gente no le gustaba, que yo no lo entendía, pero nosotros sí sabíamos lo que estábamos haciendo de una forma u otra, a pesar de los jóvenes que éramos, sí intuíamos que lo que estábamos haciendo, el camino por el que estábamos transitando era el que era. Yo creo que también nos gustaría hablar sobre tu impacto dentro de la cultura punk. Nosotros dos sabemos que tienes como varios proyectos como en marcha. Cuéntanos un poco de ellos. Yo creo que primero puedes como contar, para que sepan, él tiene un libro, creo que puedes contar como sobre el libro y después hablar un poquito de los recorridos. Sí, a mí me ha gustado siempre la investigación y decidí a investigar sobre la música acá en Medellín. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que no había nada escrito, solamente una tesis de antropología. Entonces eso me motivó como a hacer el trabajo y publiqué un libro que se llama Mala hierba, el surgimiento del túnel en el barrio Castilla, que es como una cartografía del túnel nacional noroccidental, donde sí, están en el mapa, están mapeados los primeros lugares de ensayo, los primeros lugares de conciertos, donde estaban ubicadas las primeras bandas, las primeras galladas, donde estaban ubicadas, y ese es como un primer ejercicio de recuperar esas memorias que habían sido invisibilizadas, que la gente no le había interesado, a los académicos nunca le había motivado estudiar este tipo de expresiones. Entonces me da la tarea de hablar sobre el punk, no como una expresión simplemente musical, sino como una expresión de resistencia juvenil de los años 80 que había sido invisibilizada y marginada a través de estos años. Entonces, por eso la necesidad de recuperar esas memorias subterráneas. A partir de la cartografía, eh, publiqué otro libro que llamaba Paso Punk, pero a Paso Punk ya lo publiqué cuando ya tenía otro proyecto en marcha, que era
las caminatas PUN, ¿cierto? Mm, Empecé a hacer unos recorridos en el barrio que llama Caminatas PUN, donde hacemos un recorrido y recuperamos o contamos, narramos un poco la historia del PUN acá en esta zona. Visitamos 9 lugares y a medida que vamos visitando lugares hablamos del PUN en ese momento que estaba sucediendo y qué pasaba acá en la ciudad. Y, y bueno, y también tengo otros proyectos en este momento, como es publicar otro libro de pronto, que es como un canto o una oda que yo hago a la música, que habla un poco de cómo ha sido el impacto de las diferentes músicas en mi vida, cómo me ha transformado la vida, la música. Y otro proyecto que puede que empiece en un mes que se llama Aula Pun. Es un espacio como de encuentro para hablar un poco sobre la historia reciente del país a través de las canciones, a través de la letra de las canciones, hacer como un análisis de nuestra historia reciente, pero también a través de esa caja de herramientas del punk que son, por ejemplo, los fanzines, los collages, todo eso. A partir de ahí también hacer como sí, una lectura de nuestra realidad del momento. Caliche, yo creo que está súper bien. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero que mires a la cámara Exacto. ajá, y hagas como una invitación eh, a todos tus proyectos artísticos que tenés. No, pues invitar a todas las personas que quieran desarrollar un poco sobre el PUN acá en nuestra ciudad, en nuestra comuna, que si quieren pueden leer el libro. En este momento no hay copias, pero yo a las personas que quieran les puedo mandar un PDF, siempre lo comparto porque creo que el conocimiento se debe compartir horizontalmente. Entonces siempre estoy dispuesto a compartir mis textos, a mandárselo a la gente por correo, por WhatsApp, por donde lo necesiten, siempre compartirlo. Estoy dispuesto, sí, también está el libro a Paso Pum, para el que lo quiera leer y enterarse un poco de qué son los recorridos y las caminatas Pum. Las caminatas Pum se vienen haciendo desde el 2018. Han tenido un gran impacto sobre todo es en las instituciones educativas, en las universidades, en carreras sociales, las humanidades, porque es otra forma de hacer historia, es otra forma de conocer la ciudad, de conocer nuestra cultura. Y bueno, están invitados todos los que quieran ser parte del recorrido. También tengo 2 páginas, una en Facebook, otra en Instagram, donde estamos montando la información, por si me quieren seguir, también si me quieren apoyar con los likes, con sumarse a las páginas, se los agradezco mucho. Y bueno, seguimos caminando a paso pum, obstinadamente. Bueno, y ya como acercándonos hacia el final, em, durante el podcast hemos estado tomando Pilsenón, la bebida que eligió Caliche. Ya como última instancia nos gustaría que nos cuentes por qué esta bebida. A ver, como dice Grotowski, si no bebo no funciono. Entonces yo trabajo y escribo bebiendo. A media caña. Sí, pero como soy un punkero chichipato, en términos económicos, te no tengo para comprar llegué Master, no tengo para comprar tequila, mezcal ni nada de esas cosas. Entonces tomo la cerveza más baratica, que es la Pilsen. Y es la que realmente de las otras no me hacen nada. Que póker, águila, tomo esa, no me hacen nada. La Pilsen sí siento su grado de alcohol, me pone contentico. Y las cervezas, porque de otra forma la cerveza es como el licor más punkero. Si vamos a la escena global del mundial, la cerveza es como el licor de los punk. Y hay miles de canciones dedicadas a la cerveza. Entonces, la cerveza es sí, la La elegida. sopita y la sopita para el calor. Bueno, Caliche, muchas gracias en serio por este espacio, por prestarnos tu casa. Para nosotros es un honor que nuestro podcast y nuestro proyecto empiece con vos, porque esto es para contarle a las personas historias de Medellín, del arte, y para nosotros es muy importante estar con gente apasionada de lo que hace, que le apuesta a la cultura y le apuesta al arte. Entonces, en serio que para nosotros solamente es agradecimiento y muchas gracias por lo que haces, no solo por este espacio, sino por lo que haces por la cultura y por el arte, porque yo siento que si más personas le apuestan a esto, el mundo cambia y el arte al fin y al cabo es una salvación para uno mismo
para la gente que lo rodea y para los demás. Mostrarle el alma a las personas y lo que uno siente por dentro es de admirar. Y siento que los punqueros, Castilla y vos lo hacen desde el corazón y desde el interior. Entonces, para nosotros es súper bonito que estés acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, también por el espacio, súper adecuado también como desarrollar este podcast en el espacio donde trabajas y donde trabajas y donde creas. Entonces, esperamos verte por ahí, seguir co-creando y seguir inventando cosas. Ah, gracias, Muchas gracias. igualmente. Gracias por quedarse hasta el final. Un agradecimiento a ustedes por vernos, por escucharnos. Los invito a que nos sigan en redes, a que sigan a Caliche, a que vayan a su caminata Pong, a que le escriban, que en serio que lo que nos contó acá es como el 10% de todas las Pedacito. historias que tiene que por contar en su caminata, de su vida. Y para las personas que están en su casa, atrévanse a recorrer la ciudad, atrévanse a venir al barrio Castilla, atrévanse a caminarlo, a Caminata Punk y nada, hasta luego.